de este hombre tan singular y de personalidad tan rica y de una cultura tan renacentista como todos aquellos que rodearon, de los que se rodeó él mismo, pero sobre todo le rodeó la Divina Providencia a José Antonio en aquellos albores que fueron gloriosos, y además teniendo presente que eran lo que hoy consideramos muchachos. Pues es un joven de 30 años, es un joven de 42 años, es un joven de 57 años. Y entonces pues se decía, es un señor de 17 años, como Matías Montero. Tengo 17 años, ya me falta muy poco para cumplir 18, en aquella primera carta que él escribe. Bueno, pues esta oración es impresionante. Vamos a centrarla un poco primero. Quisiera comentar estructurar esta conferencia o charla sobre tres basamentos, de los cuales, naturalmente, el más importante es el último, porque es el que nos ocupa. Pero hay que centrar un poco, contextualizar, aunque todos lo conocen y conocen todo lo que voy a decir, pero siempre se aporta algún detalle, o al menos se recuerda contextualizar el autor, la fecha, muy importante, y sobre todo después comentar, y lo haré pues no solo como ponente o como conferencista, sino como sacerdote, comentar la oración. Como digo, es un hombre muy interesante, aun cuando solo fuera por una cosa, en la que no todos los autores están contestes, que decían los letrados antes. Ahora no sabe ya ni lo que significa conteste uno que estudie Derecho, porque las carreras hoy son un trote. Pero en fin, no todos están de acuerdo, unánimes, en lo que es evidentísimo. Porque un hombre que escribe así, que piensa así, que siente así, que es listo para librarse, porque también fue una concatenación de causas segundas que la providencia puso para que se librara de la muerte en ese momento. Ya conocemos todos el episodio que después ha dado lugar a la novela y a la película. Bueno, pues un hombre tan redondo, tan completo, tan sugerente como Rafael Sánchez Mazas no podía no ser extremeño. Y es extremeño, nacido en Coria. Otros dicen que sí, Madrid no. Nació en Coria y vivió luego muy ligado a Coria, porque aunque tuvo una relación bastante tormentosa con su familia paterna, que es por lo que le nacieron, como decía el otro, en Coria, porque casi lo único que hizo fue nacer, pero suficiente, aparte de que un extremeño puede nacer donde quiera. Pero bueno, pues nació en Coria y después tuvo pues mucha conexión con Coria, sobre todo ya a partir de los años 40 y últimos 50, en que se, digamos, entre comillas, se tranquilizó profesionalmente, se estabilizó más y tenía una casona, palacio en Coria y tierras importantes en Coria. Pero no tuvo, por decir la verdad, no tuvo después mucha relación con Extremadura más allá de eso. Por eso algunos quieren que naciese en Madrid. Y bueno, vivió 71 años, que hoy nos parecen poquísimos, porque claro, hoy que la gente vive 90 y están bien, hasta los 90 relativamente, pues ahí hay una laguna de 20 años todavía de producción. Pero esos 70 años a esta gente, o 60 o 50, les daban mucho de sí, teniendo en cuenta que empezaban a los 14 o 15, como digo. Y entonces este era uno. Ya sabemos bien que se le deben muchas cosas a esta cabeza tan completa de la simbología y de la liturgia, vamos a decir así, ¿no? De la falange y el grito de arriba, que algunos quieren que lo toma del Gora, de los nacionalistas vascos, incluso algunos apuntan o pretenden que se le debe a él el yugo y las flechas.
En fin, sea de ello lo que fuere, lo que sí está bastante más documentado es que en aquella composición tan a la limón del Cara al Sol, a Sánchez Mazas se le deben esos dos versos tan sugestivos, si es que hay alguno que no lo sea: volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz. Creció en Bilbao, donde casi nació, porque aunque nació en Extremadura fue enseguida a Bilbao y creció allí hasta 1910, y en 1910, que tiene 16 años, empieza a estudiar Derecho en la Universidad del Escorial, y entonces amistad con Juan Ignacio Luca de Tena, y es una amistad muy interesante porque es un poco el pistoletazo que marca en él el arranque a una carrera literaria muy fecunda y muy brillante, con ese estilo literario que no es que confería la Falange, yo creo que es que la Falange llamaba y luego potenciaba a los que tenían ese estilo. Pero el estilo literario de los primeros es muy original, muy rompedor, muy poco clasificable en parámetros clásicos, siendo así que es un estilo muy clásico y al mismo tiempo muy nuevo. Y el estilo, pienso por ejemplo en Rafael García Serrano, el estilo de Sánchez Mazas es personalísimo. Si es en poesía, raya muy alto. Y si es en prosa, creo sinceramente que todavía más. Y entonces se empieza a publicar en una revista estudiantil que se llama Nueva Etapa. Desde el principio estamos hablando eso de un chaval de 16, 17 años, artículos, poemas, relatos, que es algo muy característico de él, que no es exactamente lo mismo que cuentos, pero tampoco es catalogable como novela, y vuelve a Bilbao en 1916, con 21 años. Y entonces participa en una revista bilbaína de mucha altura, sino que dura pocos años, 5 o 6 años, del 17 al 22, la revista Hermes. Y sobre todo participa en una tertulia. Entonces todo esto era tan común y tan natural en las capitales más o menos importantes, incluso en ciudades provincianas. Esto de las tertulias culturales, políticas, había una inquietud intelectual que hoy se echa tanto de menos. Y entonces surgían estas cosas casi por generación espontánea y concitaban a lo mejor de la intelectualidad y de la humanidad, porque eran los hombres y los señores más representativos. Y entonces se inserta él en esa tertulia bilbaína del Café Lion d'Or, y están esos nombres abrumadores: Pedro Eguillor, Fernando de la Cuadra Salcedo, Pedro Murlán Michelena, Esteban Calle Iturrino, José María Sala Berría, muy interesante también, y Joaquín de Zuazagoitia. Estos son, esta tertulia y estos nombres, precedentes del fascismo italiano en su origen ya en España, y las apoyaturas fundamentales, las bases, son la identificación con la cultura romana, la defensa de la catolicidad como unidad política y cultural, y el imperialismo. Y entonces en Bilbao publica Rafael Sánchez Mazas su primer relato, Pequeñas Memorias de Tarín, que tiene muchos ribetes de autobiografía. Y también a esa edad, poco más de 20 años, publica los 15 sonetos para 15 esculturas de Moisés de Huerta, sonetos de una factura impecable, sonetos que podían ser quevedianos o gongorianos perfectamente. Y en 1921 es enviado como corresponsal del Pueblo Vasco, el periódico Pueblo Vasco, a Marruecos, y en 1925 se casa en Roma con la italiana Liliana Ferlosio, por eso el apellido Ferlosio de sus hijos, que todos por un capítulo o por otro han sido famosos.
los hijos. En 1930 se instala en Madrid y ya es un escritor absolutamente consagrado. Y es a partir de entonces cuando intima con José Antonio, y se puede decir, sin faltar a la verdad, que con él cofunda Falange. Y después, pues conocemos ese episodio al que hemos aludido antes, que da origen a la novela de Javier Cercas reciente, Soldados de Salamina, y después a la más reciente todavía, pero muy inmediata, película de 2003. Y bueno, pues primero en la guerra había escrito esa otra novela, también muy interesante, Rosa Crigen, y es detenido y encarcelado en Barcelona, todos conocemos bien ese episodio, consigue escapar del fusilamiento. Ahí hay una intervención muy evidente de la Divina Providencia, porque era casi milagroso que pudiera escapar, y no me detengo en ello porque además, como digo, lo conocemos. Y luego, tras la liberación, enseguida consejero nacional de Falange, que ya empezó a ser enseguida Falange Española Tradicionalista, y columnista de ABC, firmando siempre con 3 asteriscos. Otras veces usó un cierto seudónimo, pero se preocupó poco del seudónimo y eran 3 asteriscos. Ya se sabía que era Sánchez Mazas. Y muy colaborador también, naturalmente, de Arriba. Y tiene una cosa muy llamativa, que es un académico de la Real Academia, y nunca lee el discurso de ingreso. Desde 1940, en que recibe el sillón, y hasta 1966, en que muere, ingresa a la Academia sin ingresar, desde luego con méritos propios abundantísimos. Luego, en el año 50, esa novela también sensacional, La vida nueva de Pedrito de Andía, en el 56, Las aguas de Arbeloa, en fin. Y es muy importante la vida de este hombre como corresponsal en Roma, los años que estuvo, porque en ese tiempo Sánchez Mazas explica a los lectores de ABC qué es el fascismo italiano. Y entonces, cuando acusen a la Falange de imitar el fascismo italiano, él responderá que para imitadores los socialistas, porque el marxismo es alemán. Para imitadores los democristianos, porque son émulos del sturcismo. Para imitadores los conservadores, porque son epígonos de los ingleses. Y para imitadores los liberales, porque son deudores de los franceses. Total, que la única originalidad es la nuestra, viene a decir. Y él acuña muchas cosas en esa primera hora de la Falange en que ya era el ausente, el fundador, y entonces estos cofundadores sabemos que son tan cruciales en cuajar todo aquello, y acuña muchas cosas. La Falange es un movimiento genuinamente español y por ende católico. Y aquí entra de lleno el papel de Sánchez Mazas, porque es un cultor, digamos así, o en fin, quien fomenta mucho y no sé cómo decirlo, formula, aunque está latente y está desde el principio, porque está en el alma de José Antonio y en su intención, pero se le debe muchísimo a Sánchez Mazas en la formulación, en la explicitación del indefectible alma católica de la Falange. Y, en fin, tengo aquí muchas cosas que no me da tiempo a citar, porque nos haríamos largos, y sobre todo quiero llegar, como he dicho, al comentario de la oración. Pero él insiste mucho, Sánchez Mazas, en esto que hemos oído 1000 veces, ¿no? De mitad monje, mitad soldado. A nosotros solo tienen que unirse los afiliados como a una hermandad de fundación, como a una orden militar y religiosa, donde habrá que hacer en su día noviciado y vela de armas, toma de hábito
y toma de juramentos. Esto en Fundación de Fe, Falange Española, en fin. Y en su literatura es muy frecuente, sin el menor asomo de beatería rancia, porque entonces no tendría la categoría literaria que tiene, sería un autor de devocionarios, pero en él asoma constantemente, como digo, sin empalago, pero sin el menor complejo, un vocabulario netamente católico y un léxico incluso de carácter muy explícita y directamente religioso. Y brotan a los puntos de su pluma una vez y otra no solo los vocablos, sino sobre todo los conceptos de penitencia, ayuno, expiación, cuaresma, todo eso de lo que no hablamos los que hoy tendríamos que hablar en primer lugar, y después el resto de miembros de la Iglesia. Pues son también muy frecuentes en él, como que era un hombre cultivadísimo, las referencias bíblicas y de otro género hagiográfico, aunque no sean tomadas de la Sagrada Escritura. Para él, como para cualquier católico bien formado, el patriotismo es una virtud que se deriva del cuarto mandamiento, honrar padre y madre, y que se deriva de la virtud de la piedad, que cuando es referida a Dios es amor filial a aquel de quien lo recibimos todo. Cuando es referida a los padres también es amor filial a aquellos que secundariamente nos han dado la vida. Y cuando es referido a la patria también es amor agradecidamente filial a aquella que es nuestra madre también, y de quien hemos recibido y recibimos constantemente la educación, la historia, los principios. Por tanto, amamos a la patria como ella debe ser amada, la primera después de Dios, dirá Sánchez Mazas. Los falangistas tienen, según él, un sentido, una identidad de auténticos defensores de la fe católica. Siempre o muchas veces señala, no cae en ese enfrentamiento un poco artificial de disección permanente respecto a los tradicionalistas. Siempre incluye, y además le gusta hacerlo de una manera explícita, a los tradicionalistas. Según él, la revolución falangista tiene un carácter de revolución cristiana y civilizadora, al mismo tiempo que moderna, reivindicadora y popular. Y si los falangistas han de mirar siempre a José Antonio, no han de perder de vista que deben tener como él un sentido cristiano de la historia y por lo tanto creer, y de ahí se deriva ya una práctica, digamos, más personal, más entrañable, que es la devoción al corazón de Jesús, toda traducida en confianza. Porque si se parte de una teología de la historia, hay que creer en un Dios ordenador de la vida de los hombres. Y por lo tanto saber que todo acabará bien, porque todo está guiado por Él. Partía la falange, dirá, de una concepción total del mundo y de la realidad, de una concepción clásica y cristiana que asumíamos por entero en sus imperativos frente a la realidad histórica. Con esto, cuando hablaba ya el jefe nacional en el acto de la comedia de unidad de destinos, leyes de amor y de guardias bajo las estrellas, en todo esto iba ya implícita una manera de concebir Dios y el mundo, el cielo y la tierra, el espíritu y el cuerpo, la idea y el hecho, y a la vez la convicción inseparable de que la vida humana debe ser regulada por una sabiduría que la trasciende, por fines que la trascienden, y en primer lugar por una sabiduría divina, por un Dios ordenador,
sin el cual no concebimos la naturaleza ni la historia. Como vemos, tiene la Falange una gran deuda con este hombre porque es el que más trabaja, después de José Antonio, naturalmente, que es el que lo deja en germen y no le da tiempo a desarrollarlo tanto, por fomentar y desarrollar, digamos así, el humanismo cristiano dentro del discurso falangista. Pero no un humanismo que se queda en aquello que atañe a la conciencia personal del individuo, al estar de ese individuo en el mundo, sino un humanismo que tiene una vocación colectiva, una dimensión nacional, lo fundacional cesáreo, lo católico o mixto de cesáreo y católico, es el genio de España como clave de su unidad de destino, dirá también. Y, en fin, otras, como digo, muchas citas en las que estaríamos toda la tarde y la noche. Hoy ha desaparecido de esa propaganda política, no voy aludiendo a la procedencia de cada una de las citas, aquí lo tengo. Ha desaparecido de esa propaganda política de las derechas toda alusión viva a los temas morales y patrióticos. Ya no se habla para nada del clero, de las parroquias, de la ley del divorcio, ni siquiera de los estatutos, de todo aquello que podía ser una ansia de España por recobrar la unidad nacional, la unidad de la patria, de la familia, el alma del niño. Todo esto parece que no preocupa nada. Por eso es también uno de los que más explícita y directa y desinhibidamente fustiga esa entelequia artificiosa de la derecha, del egoísmo y del miedo. Después, si puedo, porque las tengo aquí, aludiré, y si no, pasamos directamente al comentario, a la oración. ¿Qué es esto? Cuando él presenta a la Falange como una llama de la insurrección moral y religiosa. ¿Qué es esto? Esta no es una política, al referirse por contraste, digo, a la política engatusadora de las derechas restauracionistas de no saben ni qué ellas mismas. Y dice, esta no es una política para hombres, esta no es la política de la Falange. La política de la Falange es ante todo una política de predominio de los valores espirituales. La política de la Falange va sobre todo a reconquistar en el alma de España a los hombres de España. La Falange vela las armas, la Falange quiere el alma, la fe, la caridad. La Falange quiere la justicia, la Falange quiere ir a la lucha viendo la dependencia de las cosas con las leyes divinas, no con las leyes humanas. Este es el único valor. Cuando decimos una unidad de destino, no decimos nada si no agregamos una defensa de las cosas divinas. Esto está muy bonito escrito ahí y nosotros lo escuchamos hasta con veneración conmovida, pero después no se ha traducido tanto como hubiera sido deseable. Y esto a veces ha hecho que se caricaturizara, estoy pronunciándome a nivel muy subjetivo, esta intención absolutamente limpidísima y rectilínea de José Antonio, al no verla en tantas ocasiones traducida entre las filas de sus seguidores. Tendría que haber habido, y hoy tiene que haber, entre los falangistas más Sánchez Mazas, porque esta es la verdadera alma, y sin eso todo lo demás son bravatas de revolucionarios, que no tienen sentido, porque la revolución es la del cristianismo, y esto es lo que viene a decir Sánchez Mazas. Este es el único valor. Cuando decimos una unidad de destino, no decimos nada si no agregamos una defensa de las cosas divinas. Y este discurso lo concluye él con esta
afirmación con estas palabras. No nos ha gustado hablar de cosas religiosas, pero nos va a tocar representar en esta España la más auténtica fibra religiosa. Preparaos, pues, a recibir en algún día claro y grande la universal consigna que fue dando a cada una de las galeras de la flota de Lepanto don Juan de Austria. Cristo es nuestro capitán general. Arriba España. Y esto es, claro, arriba España, lo decimos, se nos llena la boca, nos enardecemos, pero siempre, inmediatamente, no después, sino antes, viva Cristo Rey, y esta es nuestra consigna. Cristo es nuestro capitán general, arriba España. En fin, hay, como digo, muchas cosas interesantes en esto de su desarrollo del alma católica de la Falange, pero sigamos. Después, como digo, a él le toca conectar el falangismo de preguerra, de camisa vieja que era él, con el de falange tradicionalista y de las JON, y piensa, y no se desdeña nunca de decirlo, que sobre los partidos exactamente igual que José Antonio, como no podía ser de otra manera. Las derechas, dirá Sánchez Mazas, solo aspiran a gobernar para su miedo de clase, y las izquierdas solo aspiran a gobernar para su odio de clase. De manera que la derecha representa el egoísmo y la izquierda la pura delincuencia. Y así los partidos políticos, dice con un plasticismo insuperable, son malolientes y superfluos. En su artículo de arriba del 24 de junio del 35, titulado tan expresivamente Insensibilidad vergonzosa, dice así, y es una de las muchas veces, como yo decía antes, que subraya la necia gratuidad, o sea, la innecesaria bobada de andar siempre enfrentándose y excluyendo al tradicionalismo. Y dice, las derechas de España suponen el más bajo lodazal político que se haya constituido en Europa, la falsificación y la traición más grave del patriotismo auténtico y viril que imaginarse pueda. Hacemos excepción honrosa, esta y todas las veces que se hable de él, del tradicionalismo, donde hay gentes de bien y de valor, víctimas de la picardía dirigente y administrada pro domo sua por el mito derechoide. Vengamos a la fecha de la publicación por encargo de José Antonio, bueno, de la publicación no, de la confección, porque tardó un poco en publicarse, de esta oración maravillosa por los caídos, que es de febrero del año 1934. Después no se publica hasta el 12 de octubre del 35 en la revista Haz. Claro, hablamos de una oración por los caídos. A mí esto me ha llamado mucho la atención cuando, iba a decir apenas hay caídos, cuando hay un caído hay un universo de caídos porque un hombre es un mundo, pero no hay cifras apabullantes de caídos. Son relativamente pocos para lo que vendrá después. Entonces, ¿por qué esta oración es del 12 de febrero del año 34? Bueno, está recientísima, 2 días antes, 3 días, la muerte y el entierro con aquella intervención vibrantísima de Matías Montero, el protomártir. Pero ha habido unos cuantos antes, unos cuantos considerados sin serlo falangistas, porque por concomitancia, como sabemos bien,
o por ir al meeting, o por haber comprado el periódico, lo que sea, pues caen. El primero, nombrarlos por hacerles este pequeño homenaje rápidamente. José Ruiz de la Hermosa, el 2, Día de los Difuntos, el 2 de noviembre del 33 cayó en Daimiel por asistir al mitin fundacional y le mata un paisano que se llama José Ruiz de la Hermosa, como él, nombre y apellidos. Y después el segundo caído, no de la Falange, pero en la Falange y por la Falange, otro paisano mío, de Zalamea de la Serena, aquellos herederos del alma recia de don Pedro Crespo. A Dios la hacienda y la vida al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Ese alcalde de Zalamea que retrató nuestro Calderón. Bueno, pues Zalamea está en La Serena, está el Cristo de Zalamea, he pasado por allí muchas veces. Juan Jara, después Tomás Polo de Villanueva de la Reina en Jaén, todos en el año 33. Y ya en el 34, en enero, Francisco de Paula San Paul, en cuyo entierro dice José Antonio: la muerte le ha traído a nuestras filas. Aunque no perteneciera a las falanges españolas, su sangre ha escrito sobre el suelo de España su cédula de inscripción. Por eso vivirá siempre entre nosotros y para nosotros. Y, por fin, un mes antes, de Ángel Montesinos, que es otra figura muy interesante, asesinado el 10 de marzo, Ángel Montesinos Carbonell, que provoca también aquella, es que era único, claro, encontrando las imágenes y las analogías, José Antonio es inimitable. Y entonces en el entierro de este Ángel Montesinos habla de algo que me ha dejado absolutamente conmovido: el sacramento heroico de la muerte. Sacramento, aprendemos en el catecismo, que es un signo visible, signo sensible de la gracia, por el que se nos comunica la gracia santificante, que es un ser divino que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria, que es lo más que se puede decir. La gracia santificante es el tesoro de los tesoros. El no vivir en gracia de Dios es la aberración y la monstruosidad y la desgracia y la catástrofe y el drama más grande. No solamente porque estás abocado al infierno eterno, que ya es para morirte de desesperación, sino porque en esta vida no tienes sentido, no tienes vivir fuera de la gracia santificante, es tener dado un hachazo a la filiación divina. O sea que no eres hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Eso se dice hoy desde todos los púlpitos y desde muy altos púlpitos. Eso es una mentira directamente. Hijos de Dios no somos todos. Somos todos criaturas de Dios. Y por tanto hijos potenciales de Dios. Pero hijos de Dios no somos todos, ni siquiera todos los bautizados. Hijo de Dios solo es el que vive en gracia de Dios. Si no estás en gracia de Dios, pues iba a decir como un animal, peor que un animal, porque él no está llamado a ser hijo de Dios. Entonces, que si no hay gracia santificante no hay nada. ¿Qué nos confiere la gracia? Los sacramentos. Yo me entiendo directamente con Dios, que te crees tú eso, y tú tienes que pasar por el sacramento, si no, nada. Y entonces el sacramento es algo sensible, que yo lo puedo ver y tocar, un poco de agua, un poco de pan, un poco de aceite o la mano de un sacerdote. Un signo sensible que me entra por los sentidos, a través del cual se me comunica la gracia. Usar sacramento en otra aplicación es usarlo analógicamente, comparativamente. Bueno, pues ahora viene José Antonio Primo de Rivera y dice que la muerte es un sacramento heroico, el sacramento heroico de la muerte. O sea, por donde se comunica la gracia de Dios, porque realmente es lo único importante que hay que hacer en la vida, morir. Todo lo demás no cuenta. Antes, ahora, por eso lo pedimos a la Virgen. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, que es la única que nos importa de la vida. Y el único negocio interesante y la única gestión decisiva. Todo lo demás palidece antes, ahora. Y por eso dice José Antonio, la muerte, el sacramento heroico de la muerte. Y dice a continuación en el entierro de este Ángel Montesinos: la muerte, unos creerán que la necesitamos para estímulo, otros creerán que nos va a deprimir, ni lo uno ni lo otro. La muerte es un acto de servicio. Cuando muera cualquiera de nosotros, dadle como a este piadosa tierra y decirle: hermano, para tu alma la paz,
para nosotros, por España, adelante. Pero antes, un mes antes, había muerto Matías Montero, el 9 de febrero del 34. Que Dios te dé su eterno descanso y a nosotros nos niegue el descanso, hasta que sepamos ganar para España la cosecha que sembró tu muerte. Todos tenemos presentes esas palabras de José Antonio. Vengamos a la oración por los caídos de Sánchez Mazas. Señor, acoge con piedad en tu seno a los que mueren por España y consérvanos siempre el santo orgullo de que solamente en nuestras filas se muera por España y de que solamente a nosotros honre el enemigo con sus mayores armas. Víctimas del odio, los nuestros no cayeron por odio, sino por amor. Y el último secreto de sus corazones era la alegría con que fueron a dar sus vidas por la patria. Ni ellos ni nosotros hemos conseguido jamás entristecernos de rencor ni odiar al enemigo. Y tú sabes, Señor, que todos estos caídos mueren para libertar con su sacrificio generoso a los mismos que les asesinaron, para cimentar con su sangre joven las primeras piedras en la reedificación de una patria libre, fuerte y entera. Ante los cadáveres de nuestros hermanos, a quienes la muerte ha cerrado sus ojos antes de ver la luz de la victoria, aparta, Señor, de nuestros oídos las voces sempiternas de los fariseos, a quienes el misterio de toda redención ciega y entenebrece, y hoy vienen a pedir con vergonzosa indigencia delitos contra los delitos y asesinatos por la espalda a los que nos pusimos a combatir de frente. Tú no nos elegiste, Señor, para que fuéramos delincuentes contra los delincuentes, sino soldados ejemplares, custodios de valores augustos, números ordenados de una guardia puesta a servir con amor y con valentía la suprema defensa de una patria. Esta ley moral es nuestra fuerza. Con ella venceremos 2 veces al enemigo, porque acabaremos por destruir no solo su potencia, sino su odio. A la victoria que no sea clara, caballeresca y generosa, preferimos la derrota, porque es necesario que mientras cada golpe del enemigo sea horrendo y cobarde, cada acción nuestra sea la afirmación de un valor y una moral superiores. Aparta, sí, Señor, de nosotros todo lo que otros quisieran que hiciésemos y lo que se ha solido hacer en nombre de vencedor impotente de clase, de partido o de secta. Y danos heroísmo para cumplir lo que se ha hecho siempre en nombre de una patria, en nombre de un Estado futuro, en nombre de una cristiandad civilizada y civilizadora. Tú solo sabes con palabra de profecía para qué deben estar aguzadas las flechas y tendidos los arcos. Danos, ante los hermanos muertos por la patria, perseverancia en este menosprecio hacia las voces farisaicas y oscuras, peores que voces de mujeres necias. Haz que la sangre de los nuestros, Señor, sea el brote primero de la redención de esta España, en la unidad nacional de sus tierras, en la unidad social de sus clases, en la unidad espiritual en el hombre y entre los hombres. Y haz también que la victoria final sea en nosotros una entera estrofa española del canto universal de tu gloria. Casi lo único que podría seguir a esto sería el silencio y, por tanto, la oración. Se me ha pedido, y ya he ocupado mucho tiempo en otras cosas, una reflexión sobre el contenido trascendente de esta oración y sobre el estilo que elige el falangista para su vida y su muerte. Estilo
viene, como la mayoría de nuestras palabras, del latín. Stilum. El stilum es el punzón con que se escribía en una tablilla encerada. O sea, es el instrumento para escribir. Y casi no habrá nada en la vida, más allá del gesticular o del hablar, y si cabe, más identificatorio de la persona como el escribir, la escritura. No me refiero valga la redundancia, al estilo, que es otra de las acepciones de la palabra, al estilo literario. No me refiero a la facilidad para las imágenes, para construir periodos, para vestir las ideas, para adjetivar, en fin, lo que es el estilo. Sino me refiero a la grafología, de la que yo soy muy devoto, porque me da mucha luz en muchas cosas y me parece una ciencia casi matemática, la grafología. Es muy reveladora de la personalidad. Bueno, pues viene de aquí, stilum, porque uno depende de cómo tome la pluma o el lápiz y cómo apoye la mano y después cómo piense y cómo funcione psicológica, incluso afectiva o biológicamente, para ver cómo escribe. Bueno, pues esto es el estilo etimológicamente hablando. La traducción amplia es la manera de conducirse, de ser, de pensar, de reaccionar, de actuar, de sentir, de amar. Este es el estilo. Y el estilo es palabra tan joseantoniana, ¿verdad? Del falangista es estilo para vivir y para morir. Y esto está de una manera paladina expuesto en esta oración escalofriante. Yo he señalado 6 por vía de ejemplo, podrían ser más, pero en fin, 6 puntos a significar especialmente, que al fin son 5, porque el primero de todos es para identificar lo que es esto, y ya lo dice el título, una oración. Orar es hablar con Dios para darle gracias y pedirle mercedes. Eso es orar. Hablar con Dios para darle gracias, que es lo que no hacemos, y pedirle mercedes. Las dos cosas. Luego lo demás son adornos, aditamentos, lo que sea. Pero sobre todo eso. Entonces esto es una oración. Y como que es una oración, de ella se desprenden actitudes muy limpias y muy nobles y muy infantiles y muy candorosas y muy inocentes y muy maduras y muy recias y muy viriles del alma humana, que son la humildad y la confianza. Y toda esta oración está transida de eso. Después, puntos a señalar: el amor en contraposición al odio. No voy a volver a leer ni siquiera por vía de cita, porque ya he estado un rato leyéndola entera, la oración. Pero el amor es el mentís al odio, no hay otro. No hay programaciones de componendas humanas ni menos políticas, es el amor. Y es otro punto que aparece en esta oración, la alegría, en contraposición, dice Sánchez Mazas, a la tristeza del rencor, porque la tristeza es esa desolación del ánimo que te aboca a la desesperanza y que por lo tanto te mete en una espiral de horizontes negros. Por eso es lo más peligroso en la vida espiritual, en la vida cristiana, yo creo que a veces más que el pecado, porque el pecado hace que salte el piloto y que te avergüences, pero la tristeza crea una nebulosa y una red de esclerosis múltiple que te paraliza. Y esa tristeza, en este caso, en el que se pide no caer en ella en esta oración, es la tristeza del rencor. Decir esto y pedir esto en el año 34, con la que venía cayendo desde el 31 de manera inmediata, y desde inicios del 19 de manera remota, pedir esto es vinculante a un alma muy grande,
iba a decir muy cristiana. No hay un alma muy cristiana. El alma o es cristiana o no es. No es que o sea cristiana o no sea cristiana. Es cristiana o no es alma. Por tanto, es propio de un alma cristiana y muy caballerosa pedir esto. El amor en contraposición al odio y la alegría como antídoto y mentis a la tristeza del rencor. Otro concepto, la patria, una patria libre, fuerte y entera, que es tanto como decir, en el concepto de Sánchez Mazas, una cristiandad civilizada y civilizadora. Me ha llamado la atención el primer adjetivo, porque siempre reputamos la cristiandad como civilizadora, como lo que hace las sociedades. Pero para que una cristiandad sea artífice de un tejido social, tiene que ser una cristiandad civilizada. Y esto es la versión de una España redimida, dice Sánchez Mazas, en la unidad nacional de sus tierras, en la unidad social de sus clases y en la unidad espiritual entre el hombre y los hombres. Esto me ha llamado mucho la atención porque aquí hay un concepto, no sé si él lo sabría, muy tomista. La guerra, dice Santo Tomás en la Suma Teológica, no es, mejor dicho, la paz. La paz no es ausencia de guerra, no es ausencia de discordia. La paz está en el corazón del hombre y la ausencia de guerra es la proyección de esa paz interior, porque se puede tener una paz que sea la paz de los cementerios. Entonces, por eso es la unidad espiritual en el hombre y entre los hombres. Otro concepto, y termino, la victoria clara, caballeresca y generosa, como estrofa española del canto universal de la gloria de Dios. Esta claridad y esta caballerosidad son absolutamente incompatibles con eso que hoy nos asquea tanto, que es la hipocresía, y a la cual hace referencia 2 veces con la misma imagen de los fariseos Sánchez Mazas en esta oración. Aparta, Señor, de nuestros oídos las voces sempiternas de los fariseos, a quienes el misterio de toda redención ciega y entenebrece. Segunda, danos ante los hermanos muertos por la patria perseverancia en este menosprecio hacia las voces farisaicas y oscuras, peores que voces de mujeres necias. Estos son los conceptos que a mi ver son los fundamentales en esta oración. El amor, antídoto del odio. La alegría, en contraposición a la tristeza del rencor. La patria, sinónimo de cristiandad y de unidad. Y la victoria como sinónimo de la caballerosidad generosa. Y por encima de todos, yo diría, claro, tengamos presente, la oración es por los muertos. El concepto fundamental de esta oración, la muerte. La muerte de la que el falangista y el español está enamorado y con la cual se ha unido el lazo fuerte, como con la dama de sus pensamientos, el novio de la muerte. Se trata de una muerte gloriosa, de una muerte esperanzada, de una muerte proyectada a la vida. En el número 2 de Jerarquía, cuando apareció una publicación muy elegante, muy cuidada, se dibujaba el concepto de eternidad del ser de España que encarnaba para los falangistas la vigencia espiritual del imperio. Y allí en ese número 2 de Jerarquía escribió nada menos que Luis Rosales, otro grande, esta poesía maravillosa, La voz de los muertos. Y en ella decía: sobre las aguas tristes que enlutaron la espuma de las olas en flor, vendrán todos los muertos al corazón del hombre. Arrancaremos de ese soneto de Sánchez Mazas, puesto que estamos con él, que él nos proporcione la materia para nuestra oración en un momento
tan significado y en un lugar, como se dice ahora, tan emblemático como va a ser este. Ahí recitamos ese soneto, creo que no hará falta casi más. Es un soneto a Jesús crucificado, pero el corazón de Jesús es el cordero degollado puesto en pie del Apocalipsis. Es el hombre al mismo tiempo crucificado y resucitado, muerto y vivo, humillado y glorioso. Es el que está en pie sobre la muerte, pero mostrándonos como 5 rubíes resplandecientes los trofeos de su victoria, sus llagas. Y el más principal y refulgente de esos trofeos es el de su corazón. Por tanto, el Sagrado Corazón de Jesús y Cristo crucificado son la misma cosa. Y a él oraremos ahora con las palabras de Sánchez Mazas. Nada más. Muchas gracias.